pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré. Aunque haya oscuridad, con fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo. Tu palabra dice: no hay justo que tú hayas desamparado. Amén. Bueno, la verdad que siempre que me toca traer un mensaje para ustedes no es tarea fácil, y justamente ahí está la palabra perseverancia. De eso se trata la obra del reino de Dios, ¿verdad? Y vamos a entrar con la parte tal vez más dura, como yo lo consideré, más dura en el sentido de haber sido elegido por Cristo Jesús, por nuestro Padre Celestial, para que seamos sus hijos, o para que seamos sus discípulos, ¿verdad? ¿Y por qué toco el tema de persecución? Primero, porque la palabra de Dios dice en varias ocasiones, y que si nosotros nos estancamos en esa parte, la verdad que no nos gustaría seguir siendo cristianos, ¿verdad? Y quiero compartir con ustedes, ahí en su Biblia, no me hace falta que la hermana ponga la pantalla, buscan en su Biblia, cuando lo tienen me dicen amén. Y me río nuevamente porque la pastora habló de Romanos 8 y ella no sabía lo que yo traía para compartir. Romanos 8, versículo 35 primero. Cuando lo tienen me dicen amén. Amén. Y la palabra de Dios acá ingresa como una pregunta: ¿quién nos separa del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Persecución. Y si vemos también otra palabra, le voy a compartir 3 versículos de distintos libros. En 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 12. Y la palabra de Dios nos dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Y vamos leyendo y como que nos va dando miedo, ¿verdad? Y ahí me fui al libro de Mateo 5, verso 10. Y me encuentro con un versículo que empieza muy bonito. Dice: bienaventurados. Y ahí me pega otra vez: los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué quería tocar este tema de persecución? Muchas veces nosotros no encontramos el sentido o no encontramos las respuestas, como siempre digo yo, a muchas cuestiones. Dios nos elige, nos llama, nos bautizamos, queremos empezar a trabajar para su reino, para su obra, y ahí vienen los tropiezos, viene la persecución. Y muchas veces hablamos de persecución desde un tercero, o desde los espíritus malignos, o las cosas malas que nos suceden. Y muchas veces dejamos el pendiente de preguntarnos y hacernos nosotros mismos la mea culpa. ¿No será que yo me estoy autopersiguiendo? ¿No será que yo estoy haciendo algo que interceda o que interrumpa ese camino de la obra de Dios? ¿No será que me están sacando mis propias acciones del camino angosto y me quieren llevar al camino ancho? Y entramos
en ese mar de interrogantes, de preguntas, decimos, ¿qué estoy haciendo mal? Y no le encontramos las respuestas. Y si consideramos el término o el concepto de perseguidor, persecución, es perseguir algo o a alguien por alguna cuestión. Ustedes hablan de una persecución, doy un ejemplo del mundo, persecución policial, persecución de cristianos. Así es. Entonces, ¿cómo podemos relacionar la palabra persecución? Yo le pondría como, para ser sencillo, algo malo, que algo está pasando, algo no está pasando en ese lugar, o no están bien las cosas. Muchos ya saben los ataques que sufrimos del enemigo, del vecino, de la propia familia, a veces acá entre nosotros. No, hace mucho frío, no me quiero ir a la iglesia. Estoy cansado. Está lindo para mirar Netflix. Y me pasa pues, muchas veces que ponemos excusas. Y si nos damos cuenta, estamos haciendo una autopersecución, porque nosotros mismos estamos bloqueando nuestro camino, estamos poniendo la valla esa, el obstáculo, para hacer algo para Dios y por Dios. ¿Sí? Así es. Y ahí entra una diferencia, muchas veces por ahí, yo el otro día le hablaba, le compartía el mensaje, ¿se acuerdan allá de Saulo y Pablo? Después le hablé del proceso, del hecho, del proceso. Esa conversión que sucedió en Pablo, y él era un perseguidor de los cristianos. Y nosotros queremos a veces confundir lo que es un seguidor de Cristo y un perseguidor de Cristo. ¿Y por qué esa diferencia? Le estuve tocando el tema de cómo seríamos perseguidores de cristianos o autoperseguidores. Nos perseguimos nosotros mismos a veces con el desgano, con la idea de que Dios no me responde, estoy cansado de orar, estoy cansado de pedir y no me escucha. Nosotros mismos a veces nos ponemos esa valla, nos encarcelamos y nos estamos persiguiendo a nuestro camino de ser buenos cristianos. No quiere decir que uno sea mejor que otro, simplemente estoy hablando en general de que si uno quiere buscar el camino angosto, tenemos que por ahí hacernos esa pregunta hacia nosotros, esa mea culpa, como yo digo. Y uno dice, en todo esto, leo la palabra de Dios, trato de hacer algo bien, trato de estar mejor, de ser mejor. ¿Soy un seguidor o soy un perseguidor? Difícil respuesta, ¿verdad? Y puse a leerme un poquito lo que tiene que ver, o lo que es un seguidor de Cristo. Y dice que es algo que implica esforzarse, adaptar nuestras acciones, nuestra conducta y la vida a las del Salvador. O sea, ser imitadores de Cristo, de eso se trata. Negarse a sí mismo, a su yo, a su orgullo, al placer, al mal hábito. Pero ustedes se olvidan. El otro día yo cuando oraba, hacíamos una oración, les decía que Dios le da poder y pedíamos que lo llene. Esa llenura es del poder de Cristo. Esa llenura es para que ustedes se sientan protegidos, se sientan con las fuerzas, se sientan con todo ese fervor de sentirse seguros de que son hijos de Dios. Así como le da a la pastora, a los hermanos, a los predicadores, a cada integrante, a cada banca ocupada por ustedes, le da el mismo poder a todos. Él no hace elección de quién es mejor o peor. Él le da el poder a Mauricio, le da el poder a Erika, le da el poder a Mirta, a todos, por igual. Y de todo esto, saqué como
yo le puse un término así muy mío, dice decálogo de los discípulos o seguidores de Cristo Jesús. Y me giro a la lista y saqué 10, tal vez haya más. Sí, yo le puse decálogo justamente porque son 10. Y estuve contando y me parece que me falta como 9 cumplir todavía, así que, para ser un buen seguidor de Cristo Jesús. Como le decía, el 1, son llamados. Todos los que están acá fueron llamados por Cristo Jesús. Así es. El 2, responden conscientemente a la llamada de Jesús. ¿Cómo hacemos? Cuando obedecemos, ¿sí? Cuando oramos, cuando ayunamos. Tercero, ama. Algo que por ahí muchas veces nos cuesta, sobre todo amar al enemigo. Dan fruto. Ahí viene la pregunta, ¿estamos dando fruto como seguidores de Jesús? ¿Son obedientes? ¿Estamos siendo obedientes? ¿Escuchan y aprenden? ¿Estamos haciendo eso? Si escuchamos y aprendemos, o estamos dejando que entre por acá y salga por acá. ¿Le seguimos a Cristo Jesús los pasos? ¿O por ahí nos queremos agarrar el camino ancho, verdad? Y esta es algo tan común. Pero yo miraba el otro día, compartían una imagen y decía, tan solo me conformo con mirar al cielo, sonreír y decirle lo hiciste otra vez. Tienen su mirada en el cielo, es uno de los puntos del decálogo de los seguidores. Y acá viene la parte que mucho nos cuesta. Cargan la cruz cada día. ¿Quién no carga con su problema, con sus dificultades? Lo hacen de buena manera, lo hacen sin ese enojo de decir, otra vez me pasó a mí, ¿por qué me pasó a mí? Gozosos. Lo hacen gozosos a pesar de la dificultad. Agradecen el día, porque nos fue mal. Lo agradecen. Muchas veces no queremos ni acordarnos del día. Y este puntito último, hacen otros discípulos. Qué palabra importante. Hacer discípulos. Ustedes recuerdan la historia de la Biblia. Pablo fue uno de los que más el libro escribió de la Biblia, y él tuvo un maestro. Si recuerdan, fue un tal Bernabé, fue su maestro. La Biblia menciona Gamaliel fue su maestro. en un par de versículos, si bien no dice que el alumno supera al maestro, pero en el libro de Hechos, le voy a leer esto para que más o menos se interioricen en la parte de la palabra. Libro de Hechos del capítulo 13, del 1 al 3, dice, Bernabé y Saulo, escuchen, comienzan su primer viaje, dice Saulo, pero se refiere justamente a Pablo, comienzan su primer viaje misionero. Había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y más adelante en el libro de Hechos cambia, dice Pablo y Bernabé. Esta enseñanza nos deja de que Pablo obedeció, Pablo siguió a Jesús, siguió a su maestro. No fue un perseguidor, porque ya estaba convertido justamente. Y en el mismo libro de Hechos 13, casi al terminar,
versículo 49 y 50, dice: y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Así es. Y acá volvemos otra vez a lo que yo le hablaba de la persecución. Qué difícil era la tarea de ser unos seguidores de Jesús. ¿Y nosotros de qué lado estaríamos? ¿Estaríamos cumpliendo con ese decálogo? ¿Estaríamos amando como debe ser? ¿Estaríamos dando frutos como hijos de Dios? ¿Somos obedientes? ¿Estamos haciendo otros discípulos? Y va a ser duro lo que le voy a decir. Y yo lo relacioné con lo que dijo el pastor en la prédica el domingo. No en la prédica, sino él dijo: vengan a la enseñanza. Nosotros mismos tenemos el maestro y somos los que interrumpimos con nuestra falta la obra para el reino de Dios, de ser seguidores de Dios. Y dije yo cuando preparaba el mensaje que para el primero que fue, el mensaje justamente fue para mí. O sea, estamos nosotros mismos interrumpiendo la tarea del maestro, estamos persiguiendo a Jesús con nuestra falta, con nuestra ausencia, cuando el maestro está para enseñarnos. Y yo le hablaba hoy de Bernabé y Pablo. Así es. Pablo le enseñó también a su discípulo Timoteo. ¿Y cómo nosotros podemos saber si somos esos seguidores de Jesús? ¿Quién es nuestro Maestro Todopoderoso? Cristo Jesús. Tenemos un Maestro acá en la casa de Dios. Venimos como discípulos o como alumnos, si quieren llamarlo. Y estamos trasladando o buscando un Timoteo. Estamos teniendo un Timoteo a quien le estamos haciendo pie para que él siga la obra de Dios, para que él siga evangelizando o el día de mañana predique. Nos hacemos esa pregunta muchas veces. ¿Qué le quiero decir con esto? Que se transforma en una persecución si nosotros venimos, nos sentamos, adoramos, levantamos la mano, oramos por ahí y se terminó la historia. Le decimos a alguien del mundo o a alguien cualquiera: Dios te bendiga, lee la palabra. Le enseñamos para que sea ese Timoteo. Y yo, cuando preparaba el mensaje, estando lejos, por supuesto, yo me posicionaba hoy actualmente. Tengo el maestro que nos enseña, el pastor. Falto, soy un perseguidor, no un seguidor. ¿Tengo Timoteos? Pongámosle que sí, mis niños que vienen a la escuelita son los Timoteos de hoy. Pero estoy faltando a las enseñanzas. O sea, cuesta ser un seguidor de Jesús. Y la verdad que muchas veces no nos damos cuenta, como yo le decía hoy, y esas interrupciones que existen del tío, del abuelo, o nosotros mismos nos relajamos, nos quedamos sentados a mirar una película, estamos siendo perseguidores de Jesús. Estamos interrumpiendo la obra de Él. Estamos desperdiciando la oportunidad que Él nos da. Nos estamos apartando del camino de la salvación, que para eso nos llamó. ¿Y por qué yo le dije el título? Yo desde este momento, todo lo que estoy hablando tiene que ver con ser perseguidores de Jesús y lo que cuesta ser un seguidor de Jesús. Y acá viene, no sé si la parte buena o la parte más costosa, la perseverancia. ¿Cómo enfrentamos con perseverancia la persecución?
confort. ¿Qué hacemos para ser un seguidor de Jesús? Y yo justamente, como le decía, el mensaje en un principio fue para mí, cuando recordé lo que dijo el pastor acá al frente, de vengan a la enseñanza. Entendemos, podemos tener ocupaciones y demás cosas, eso no sé, cada uno tendrá sus obligaciones, ¿verdad? Y Dios, solo Dios. Pero también tenemos que hacernos esa preguntita, ¿alguna vez, sin tener nada para hacer, me fui a que me enseñen? ¿Fui a aprender para después enseñar? Para ver si puedo ser un seguidor de Cristo Jesús. Aleluya. La verdad, cuando leía el decálogo, como yo le puse el título, me trancaban algunos en el ser obediente, que muchas veces no lo somos. Muchas veces escuchamos y no queremos aprender. Cuando nos corrigen, por ejemplo. Y el que más me quedó grabado, ya le digo, es: si miramos al cielo y agradecemos por un día malo, aunque sea, si llegaste vivo al final. Y si fuimos llamados acá, como decía el primer puntito del decálogo, fuimos llamados, ya estamos seleccionados, digamos, yo le puse la palabra seleccionados como seguidores. Vamos a hacernos la cabeza, vamos a hacernos la ilusión de que somos seguidores al pie. Vamos a hacerlo. Ustedes imaginen que somos seguidores fieles. El último punto. ¿Están haciendo discípulos? ¿Están trasladando lo que es el Evangelio o la palabra de Dios a alguien más? ¿Hasta dónde llega nuestro mensaje de considerarnos cristianos o seguidores de Jesús? Y muchas veces, en ese momento de cansancio, de agotamiento, porque no nos salen las cosas, de para qué le voy a seguir a Jesús, y total, yo voy a la iglesia nomás y después lloro un rato y me voy a la casa tranquilo. Y nos hacemos la pregunta otra vez: ¿qué somos? ¿Seguidores o perseguidores? Y muchas veces hablamos, como yo le decía, si estamos trasladando el mensaje. Yo, particularmente, no estoy haciendo discípulos, como se dice, porque no estoy saliendo a la calle a ver un alma perdida y decirle: Dios te va a bendecir, Dios te va a sanar. Tal vez lo hago desde acá nomás. Tengo los niños, a quien traslado por ahí la enseñanza, con las imperfecciones que uno carga como ser humano, ¿verdad? Pero siempre intentamos, perseveramos. Cansados venimos, agotados venimos. Y ahí es donde nos tenemos que hacer fuertes, en la perseverancia. ¿Qué estamos haciendo para perseverar en Cristo Jesús? ¿Qué estamos utilizando para poder combatir y destruir esa persecución que tenemos a diario con nosotros mismos, con el mismo yo? ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros mismos nos empujamos solos? Decía yo cuando preparaba, nos empujamos solos de ese camino que Dios ya nos mostró. Sí, ya fuimos llamados. Amén. Ya fuimos seleccionados. Aleluya. ¿Y por qué traje algo? Ahí leí a la hermana Erika unas imágenes. No se asusten, no piensen, vieron que ustedes cuando ven las redes sociales, conversaciones, chat, siempre trae una broma, siempre trae cosas raras. Yo le puse como un chismecito santo, ¿sí? Y la verdad, como yo le decía, yo me considero que no soy un seguidor de Jesús, pero intento, persevero, con mis innumerables inconvenientes, dificultades que pueda tener, como lo tiene cualquiera, pero trato de perseverar. No sé si por ahí ven las redes sociales, yo opté porque tal vez
Si hay gente que, no sé si está bien predicar por las redes sociales, no sé si, pero si es algo que te nace del corazón que lo puedes hacer y que pueda ser de bendición para alguien, así sea para una persona, ¿cómo no nos vamos a sentir gozosos? Amén. Sí, Y sí. quiero compartir con ustedes, pónganle si quieren el nombre de testimonio o lo que fuera. Y cuando leía en esa conversación que tuve hace un par de días con esta persona, es una compañera del secundario que tiene su familia en Puerto Rico. Ella es algo así, ella me dice trabajadora social. Yo estimo que debe ser lo que asistente social, ¿sí? Y me decía en la conversación, van a leer, le voy a hacer leer las imágenes. Y yo lo que hago costumbre es siempre dejo un mensaje en las redes, con un versículo Así es. de aliento. ¿Servirá? No servirá, no sé. Y me vino toda la cabeza, como le decía en esa conversación, los que estuvieron presentes, ¿se acuerdan del pastor, creo que yo lo digo hermano, Castro puede ser? Sí, Pastor Fernando Castro. Fernando Castro. Que hablaba que somos colaboradores. Amén. Y yo asumí esa palabra, somos colaboradores de la obra de Dios, somos intermediarios de la obra de Dios. Y tal vez un intermediario puede expandir el Evangelio, puede expandir la palabra de Dios. Yo quiero que lean, si tiene la hermana Erika, para compartir. La primera imagen. No sé si se alcanza a leer. No se alcanza a leer. Le leo para que escuchen. Estábamos conversando y yo le decía en un mensaje que solamente por ver y escuchar mis videos o publicaciones que dejo en el Facebook me empezó a hablar una persona. Estoy hablando de otra persona, no de esta. Primero me mandó solicitud, después me empezó a hablar y nada. Eso nos llena también, le contesto yo. No quise llenarlo de imágenes porque a esta persona que es del Instagram, yo le compartí la conversación con la otra persona. ¿Por qué? Porque esa persona me decía, miro siempre tus videos, me hacen bien, qué bueno que compartas. Ella es una persona, pero no sabemos si ella no transmite a varias personas. Así es. O lo comparte. Yo no sé, solo Dios sabe. ¿Y qué me contesta mi compañera del colegio? Yo no participaba hace tiempo en nada de eso. Ahora estoy como parte del comité de un grupo de evangelización en el trabajo. Hay mucho por hacer. Y la palabrita esa, o la oración esa dice, pero tengo que reconocer que vos me inspiraste. Dios te usa grandemente. Y bueno, y acá no se ve, pero yo acá le comparto también una imagen de una conversación con un colega donde me agradece por los videos. Y fíjense, bueno, no leen, pero dice, siempre estás en mis oraciones. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga más de lo que vos bendecís, dice. Fíjense lo que dice esa persona. Es una, pero ya es la intermediaria para un grupo. Amén, así es. Y por eso a mí me emocionaba leer eso. Y la casualidad, como siempre digo que existe un solo Cristo, justamente el pastor decía que adoremos a un solo Cristo, un solo Creador. Si tiene la hermana Erika la otra imagen, para que yo le lea. Y bueno, ella me dice en un mensaje, no sé si me corresponde decírtelo, pero me siento orgullosa que una persona, pongámosle un halago espiritual o como quieran llamarlo. Y yo le contesto que toda persona que me conozca tiene el derecho y sobre todo la libertad de expresar lo que ve en mí y más aún si les ayuda, le digo yo. Tu trabajo en sí es admirable también por el tipo de profesión, le decía yo, porque como yo le decía, ella está con gente necesitada. Bueno, el que sabe lo que es un asistente social sabrá. Y le contesto, pero cuando es algo de corazón o sin paga, como se dice,
son más difíciles las batallas, le converso yo. ¿Cuánto me alegro, le digo, y que vos ahora puedas ser una digna intermediaria para alentar e incentivar a otros? Amén. Dice, sí, me dice, manteneme en tus oraciones. Me toca predicar este miércoles. Y le digo yo, le contesto. Yo también tengo que dejar un mensaje. Entonces, ahí se me vino a la cabeza que si ponemos esa perseverancia, le ponemos esa gana, ese espíritu no de cobardía, como dice la palabra de Dios, yo te di espíritu y no de cobardía, ¿cómo no hacer discípulos? Busquemos la manera, de alguna forma vamos a llegar a alguien. De alguna manera podemos tocar un corazoncito por ahí. Y tal vez esta persona no se sentía agobiada o tal vez se sintió motivada para que ella sea una intermediaria. Y fíjense, o tengan en cuenta, y como vamos a salir también en nuestro canal, le voy a mandar un saludo a Priscila, se llama esta compañera secundaria, seguramente lo voy a compartir. Ya le compartí en nuestro canal. Si es de bendición, que lo utilice como herramienta, como colaborador, como lo que sea. Entonces, yo dije, empecemos por ahí. Empecemos a perseverar para destruir esa persecución que muchas veces nosotros mismos la generamos. Aprovechemos por lo menos de ser imitadores de lo que dice la palabra de Dios, como yo les hablaba. El maestro, el alumno y otro alumno. En ese orden. Bernabé, Pablo, Timoteo. Si tenemos quien nos enseña y no tenemos a quien enseñar, no podemos ser seguidores. Tenemos que buscar. ¿Cómo buscamos? Perseverando. ¿Estamos cansados, como decía? Sí, estamos cansados. ¿Estamos agotados? Sí, estamos agotados. ¿Tenemos problemas? Sí, tenemos problemas. Pero, ¿qué haces? ¿Qué haces para perseverar? Salís de ese confort, de esa comodidad, salís de esa tranquilidad. Dejás de perseguir a Cristo Jesús por el solo hecho de interrumpir a veces o de relajarte en el camino que Él justamente ya te marcó. Si ya te hablé, dice Jesús, ya te llamé, ¿qué estás esperando? ¿Y te van a poner palos en las ruedas? Sí, te van a poner palos en las ruedas. ¿Te van a mirar cruzado? Sí, te van a mirar cruzado. Pero así no se puede. Sí se puede. Porque entendemos que sin Él nada somos. Sin Él nada podemos. ¿A quién le pedimos fuerza cuando ya no encontramos la fuerza del amigo, del pariente? Ay, Señor, por favor, ayúdame. Tenemos que llegar a ese extremo. Tenemos que estar arrastrados para decirle, Señor, gracias y ayúdame. Y le decía yo perseverancia, porque queremos destruir esa persecución. Y el libro de Marcos dice en 13:13, escuchen, pero no se asusten si ustedes ya fueron elegidos por Dios. Todo el mundo los odiará. Es feo que te odien, ¿verdad? A ustedes, por causa de mi nombre. Pero el que se mantenga firme, ¿a dónde va a llegar? A la salvación. Amén. Y eso es lo que quiere Jesús. Eso es lo que quiere Dios para ustedes. Eso es lo que Él tiene para su vida. No dejen vencerse por la persecución. ¿Sí? Dejemos de ser perseguidores y convertámonos en seguidores. No importa si no nos sale la primera vez. Sigamos. La segunda, la tercera. Dios conoce y mide los corazones de cada uno de ustedes. Conoce si están dispuestos a dejar cosas malas, pongámosle, para convertirnos realmente en ese seguidor que Él tanto anhela. Si ya nos dio todo, ya nos eligió, ya nos llamó, ya nos enseñó, ya nos dijo cómo hacer. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Estamos por ahí dormidos en los laureles, como diría yo.
desaprovechando por ahí la oportunidad que Él nos da de llevar un mensaje a alguien que le haga falta. Y muchas veces impedimos nosotros mismos, como le decía, que sucedan esas cosas lindas, esas cosas maravillosas, o simples cosas como esa que yo le compartía. Y la verdad que tenemos todo. Todos, recién hablaban de lo material que es lindo, yo le hablo de todo en la parte espiritual. Tenemos las enseñanzas, tenemos sus leyes, tenemos sus llamados, tenemos sus promesas, tenemos prueba de sus milagros, y así todos seguimos siendo perseguidores. Con este mensaje simplemente quería hacerle por ahí entender un poquito, que reflexionemos todos, porque la verdad que a mí me pegó primero, de que muchas veces somos perseguidores y no seguidores. Y no se detengan porque muchas veces perseguimos a los cristianos, porque como le dije, con muchas acciones perseguimos a los cristianos, al propio hermano de la iglesia muchas veces. Pero intenten buscar el otro caminito, el más difícil obviamente. Nadie dijo que es fácil el camino angosto, porque ahí en medio que nos apretamos todos, no importa. Los animo, hermanos, los animo con ese decálogo que le dejé. Fueron llamados. Respondan al llamado de Jesús con las oraciones, los ayunos. Amen. Busquen dar frutos de los buenos. Seamos, lo voy a decir así, seamos obedientes. Escuchemos y aprendamos su palabra. Sigámoslo, no persigamos. Miremos al cielo cada vez que amanece. Carguemos con la cruz de nuestros problemas. Y por último, intenten que la obra de Él se expanda, haciendo discípulos. Así sea uno. Amén. Ya es suficiente para Él. Eso quería compartir con ustedes. Que Dios lo bendiga y espero que le haya servido por ahí para reflexionar más que nada. Porque sabemos que no nacimos perfectos, pero podemos intentarlo para parecernos un poquito a Jesús. Dios lo bendiga. Gracias. Yo estoy aquí, Cristo me envió para